Ahora, hola Jorge, ¿escuchas? Vale, perfecto. Sí. Buenas tardes. Damos comienzo al acto de la firma del convenio del proyecto Diamond Foundry en Mérida. A continuación se procede a la firma desde el atril. En primer lugar, firma el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco Díaz. CEO de Diamond Foundry, Martín Rothschild. Presidente de Quisoa Powen Energías Renovables, Rafael Benjumea. Damos paso a continuación al turno de intervenciones. En primer lugar, el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco Díaz. Buenos días, presidente, Mr. George, señor Benjumea, alcalde de Trujillo, consejera, directora general. Bueno, lo primero, estamos muy contentos de estar aquí hoy, de haber llegado a este punto. Thank you very much, Mr. Rothschild, for your trust, for your commitment, for your interest in Extremadura and in Spain. Hoy firmamos este acuerdo para desarrollar en Extremadura y en España un proyecto muy innovador y sostenible, innovador en un ámbito tan especial como es el desarrollo de la fabricación de diamantes sintéticos y todas sus aplicaciones, con lo cual uno, cuando va, seguramente en los 3 años que llevo en el Ministerio, será el proyecto más curioso y más innovador que hayamos visto hasta el momento.
Y esto sucede aquí en un momento especial, en un momento en el que se habla, continuamente hablamos de energías renovables, de sostenibilidad. Extremadura tiene un activo absolutamente destacable en ese ámbito y por eso estamos aquí hoy, y también ámbito tecnológico, industrial, en un momento en el que en Europa estamos viendo debates como el de la falta de semiconductores y, por tanto, la necesidad de reindustrializar Europa, la necesidad de contar con autonomía estratégica en ámbitos tan tecnológicos tan necesarios y que Europa había perdido. Bien, pues hoy tenemos aquí un proyecto donde una de sus aplicaciones puede contribuir a esa autonomía estratégica no solo a nivel español, sino a nivel europeo y global, desarrollar a través de una empresa líder mundial en ese ámbito tecnológico un proyecto que sin duda va a ser muy destacado en los próximos años y, por tanto, encantados de firmar y desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Industria, participar en este acuerdo. Y esto sucede, después les darán los detalles del proyecto, y esto sucede nuevamente en Extremadura. Y no es casualidad que vuelva a suceder en Extremadura. Hablábamos del ámbito de las energías renovables. Este proyecto necesita mucha energía para ser desarrollado, tiene una alta intensidad energética y quiere ser un proyecto referencia en el ámbito de sostenibilidad, de emisiones cero, y para ello necesita energía renovable, sol, planta fotovoltaica y realmente, como decía, ese activo se encuentra en pocos sitios en Europa y en el mundo, porque este es un proyecto global de manera tan destacada como en Extremadura. Y tampoco es casualidad que nos encontremos aquí de nuevo, se lo comentaba el presidente, encantado de estar aquí de nuevo y de transmitir buenas noticias, porque llevamos muchos meses trabajando en proyectos industriales y tecnológicos en Extremadura. Ustedes lo saben, en el ámbito de las baterías, en el ámbito del almacenamiento energético, en el ámbito de la industria agroalimentaria y hoy en un proyecto tecnológico de primer nivel. Por tanto, las cosas no suceden por casualidad, son fruto del trabajo, son fruto de los activos que tiene esta comunidad autónoma y que nos alegra especialmente pues aquellos que escuchamos el discurso del presidente y de sus miembros y de los miembros de su gobierno, de la posibilidad de cambiar una trayectoria histórica y de generar una trayectoria industrial que para aquellos yo vengo de otro sitio, yo vengo de Cataluña, pero tengo raíces extremeñas por parte materna y emigraron hacia allí, estamos abriendo toda una vía industrial, tecnológica, de futuro, que está cambiando sin duda las perspectivas de los jóvenes que viven en Extremadura, de la población de Extremadura, y que va a traer pues, inversores, Mr. Rothschild, como hablábamos, proyectos de primer nivel europeo y mundial. Por tanto, una gran noticia que confirma esta tendencia industrial y tecnológica, transmitir claramente el compromiso del Ministerio de Industria y del Gobierno de España con este desarrollo industrial y tecnológico del cual hoy hemos firmado un acuerdo, y estoy seguro de que esta es una noticia más de las que irán viniendo próximamente en esta etapa industrial y tecnológica en Extremadura. Thank you very much again, because your commitment and your trust is the key for this project. We are sure that this project will be an absolute success, and you can rely on the support of the Spanish government for this project and for the development of your industry and your incredible technological project in Extremadura. So thank you very much. Gracias. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo sobre la fabricación de diamantes.
Toma la palabra el CEO de Diamond Foundry, señor Martin Rothstein. Thank you so much. Minister, had great meetings this morning, and Raul. The video you just saw, so first of all, I'm extremely pleased to be here. What a beautiful place this is with so much history. And we are extremely excited to build what effectively will be one of the greenest manufacturing operations in the entire world, both inside out. The foundry will be entirely solar powered, and a completely clean operation based on use of some quantities of water, electricity from a solar power plant, and inside thing, and the zero emissions and a completely green operation in a way that hasn't existed before. I'm going to use translation for them. Okay, good. Yeah. Por ayudar a los que no estén entendiendo, perdón, por ayudar a los que no estén entendiendo en inglés, nos está haciendo una introducción de la fábrica de diamantes. Es una fábrica, una tecnología absolutamente novedosa a base de reactores de plasma, que tiene la gran ventaja de que no produce ningún tipo de emisiones. Todo su consumo eléctrico va a venir de energías renovables, de energía solar con autoconsumo. El 100% de su consumo eléctrico va a venir de energías renovables, y el segundo consumo que tiene es un consumo de agua para el círculo de refrigeración. Por tanto, es una fábrica muy novedosa y absolutamente limpia y respetuosa con el medio ambiente. The video you just saw showed the application for the jewelry industry, which we're very lucky to have because it allowed us to become a profitable company for several years. The foundry we're building in Extremadura here will actually produce diamond wafers that can be used for the jewelry industry, but will primarily find great application for semiconductors and chip applications. Hasta ahora, la fábrica que tiene en Estados Unidos, que ya Diamond Foundry tiene una fábrica en Estados Unidos, ha estado basada fundamentalmente en hacer diamantes para joyería, pero lo que han identificado es una demanda importante en el mundo industrial de semiconductores, y la fábrica que se haría en Extremadura va a estar mucho más destinada a atender a esa demanda de los wafers para semiconductores. Diamond is the most extreme material. It's has the most extreme transparency, the most extreme thermal conductivity, the most extreme hardness, toughness, stiffness, you name it. And so, of course, we need to be located in Extremadura. El diamante, como sabéis, es un producto absolutamente único en todos sus componentes, y lo que crea Diamond de una forma artificial es replicar absolutamente lo que ya existe en el producto que conocemos histórico, en el producto natural, y para Diamond Foundry consideran que el mejor sitio para producirlo es, por las condiciones que tiene, es Extremadura. The extreme properties of diamond are what enables technological progress in many different industries now. To just name one example, in the compute industry, the 5G cellular and electric car, the power electronics, are gated in performance by heat dissipation. Things just basically get too hot. And that's where diamond wafers, replacing existing wafers, allow for much better heat dissipation, so you don't have different spots that get too hot, and it dissipates the heat better and allows across all of these industries, data centers, compute power, electric cars, the power electronics, and 5G communications, or 6G communications. It allows technology to be more efficient and high performance and more green.
Está hablándonos ahora de las aplicaciones. Estas células de diamante, los wafers de diamante, tienen aplicaciones en el mundo del 5G, que ahora está cada vez en más desarrollo. También en el coche eléctrico. Las capacidades técnicas del producto, por tanto, todo lo que tenga que ver con los semiconductores, pues va a tener un recorrido muy importante y estos productos de Diamond que hace Diamond Foundry van a hacer una demanda muy novedosa para atender esta demanda cada vez más grande y más internacional. The question is always at which point the government should engage to work with private companies. And there's been examples of the government engaging when projects did not succeed. And so I want to make sure to address this because I feel like this is really, this project here is in a sweet spot, as good as it can get, not just because of the high-tech reindustrialization that we enable and the sustainability focus, but also because the project itself has great potential, best potential at succeeding, simply based on the track record we've had. It started from Stanford and MIT engineers, but that was 10 years ago. By now, we've been growing very strong every year. And we've been growing, unlike many other Silicon Valley companies, we've been growing profitably. We've been EBITDA net profitable for 3 years now, and finding huge additional customer interest that just requires larger production. And we have an existing foundry that is hydropowered in the United States at scale. So this technologically limited risk in scaling this. Our operations team include very experienced executives from the storage disk industry. They managed 17,000 people, as well as the creation of all the media that store data in the world. In fact, our head of operations has a claim to fame that 45% of the world's data is stored on media he produced. So really experienced in manufacturing this. So we have no doubt that if the permitting and the processes, the energy, power is available, that we can make this a great success. Completa Martín explicando la importancia de este proyecto para la reindustrialización. Es crítica la colaboración con el Gobierno y se ha tenido un apoyo importante del Gobierno central y del Gobierno autonómico. Diamond lleva más de 10 años ya en marcha, es una compañía con origen en Silicon Valley, pero que ya está en beneficios, con un equipo muy acostumbrado a hacer proyectos de esta envergadura, que ha manejado equipos trabajando para ellos con más de 16.000 empleados, y ahora el reto pues, es conseguir que se tengan los permisos. El acuerdo que se firma hoy es importante desde el punto de vista de las necesidades financieras del proyecto, y creo que con el apoyo de todos el proyecto será un éxito. We're talking about high-tech manufacturing here, which is really allows a community to find employment, people of us that may not have college degrees, people we can train, and then people who have jobs that are leveraged across multi-million-dollar semiconductor-grade equipment. So those will be very well-paying jobs and a good ladder of support activities as well. So I myself grew up in Europe and Germany. I've been living in the United States for 2 decades now. I lived in China for 1 year. I've seen great interest from China, from the Emirates, etc., to have our next foundry. And I'm incredibly pleased that there's so broad interest and people are rallying together so we can make that happen here.
in a way that allows us to create these types of jobs and future network effects right here in Europe. And so thank you so much. Bueno, por terminar, me está definiendo que es un proyecto de alta tecnología y como tal crea empleo de alta tecnología y es un empleo que se va a crear local y que se harán todos, por supuesto, todos los cursos de formación necesarios. Os lo digo yo para que ya lo sepáis, alrededor de 300 empleos directos en la fábrica, ¿no? Martin lleva 20 años viviendo en Estados Unidos, es alemán de nacimiento y ha tenido interés por esta fábrica de países como China o Emiratos, pero hoy la decisión es traerlo a España y traerlo a Extremadura y yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno para que así sea. Se va a proyectar ahora un pequeño vídeo sobre instalaciones fotovoltaicas. Toma la palabra el presidente de Kisoa Powen Energías Renovables, Rafael Benjumea. Bueno, primero, muchísimas gracias, presidente, alcalde, secretario general, consejera y directora general, por supuesto, Martín, porque estemos aquí hoy. La verdad que esto ha sido un éxito de colaboración entre el Ministerio de Industria, la Junta de Extremadura y las empresas privadas, de lo que pues la verdad que estoy encantado y especialmente orgulloso y agradezco el apoyo que hemos recibido de todas estas instituciones. Si yo resumo de alguna forma la importancia de este proyecto, diría que es la reindustrialización de España. Hemos escuchado y estamos acostumbrados a ver noticias de que industria española se va fuera o amenaza con irse fuera por los costes energéticos. Y en este caso es exactamente lo contrario y ofrece la oportunidad de atraer a España industria puntera de alto consumo eléctrico y viene a España porque encuentra en España costes de energía verde competitivos. Y eso para mí es la gran noticia de este proyecto y que estoy seguro que llamará a otros proyectos parecidos. Como sabéis, ha estado explicando Martín, estamos hablando de una inversión de alrededor de 800 millones de dólares en una fábrica que tendrá unos 30.000 metros cuadrados. La fábrica es muy modular, lo que se van poniendo son reactores de plasma que se van a ir haciendo a lo largo de 2 años. Y el suministro eléctrico va a venir de una planta fotovoltaica de autoconsumo de 120 megavatios con 60 megavatios de baterías. O sea, algo absolutamente puntero en cuanto a la tecnología de los diamantes, en cuanto al tamaño del autoconsumo, en cuanto a tener las baterías
soportando también el consumo eléctrico de la planta. Se va a hacer en el municipio de Trujillo, tenemos aquí al alcalde de Trujillo hoy. El proyecto, por tanto, es una magnífica noticia para España y para la región, ¿no? Se crea empleo de calidad, se va a tener mucha gente involucrada, no solo, por supuesto, durante la fase de desarrollo, en la construcción, durante el periodo de fabricación, empleo indirecto. Estamos hablando de una tecnología absolutamente puntera en el mundo. Esta tecnología de reactores de plasma para crear diamantes es única, desarrollada por Diamond Foundry a lo largo de los 10 últimos años en sus instalaciones de Silicon Valley. Y es una tecnología propietaria de ellos, por tanto, solo la pueden hacer ellos y será la primera fábrica que se haga en Europa. La que actualmente tienen está en Estados Unidos. Empezamos primero un proceso de permisos. Tenemos que, yo creo que calculo entre un año y medio para poder tener todos los permisos necesarios para poder empezar la construcción, y luego la construcción de la fábrica durará alrededor de dos años. Pero desde el mes 6, mes 8, ya estará habiendo una primera producción con los primeros reactores que se instalarán. Y por lo demás, pues desde Powin nos dedicamos al autoconsumo y somos empresa especializada en autoconsumo, pues estamos especialmente orgullosos de poder colaborar en un proyecto de esta envergadura, de demostrar que el autoconsumo no tiene límite en tamaño. Toda la energía que vamos a generar la va a consumir la fábrica. Estamos en un momento donde España se puede convertir, y así lo hemos dicho en muchos foros, en el hub internacional fotovoltaico. Y esto es un ejemplo más de que esto es viable. Industria electrointensiva que se localiza en España por la competitividad de nuestra energía renovable. Por supuesto, también por el entorno regulatorio que tenemos, el entorno europeo, y eso ha sido una de las decisiones que ha decantado que se elija venir a España frente a otros países. Pues muchas gracias a todos, de verdad, y ahora nos queda lo duro, que es empezar a trabajar en que esto sea una realidad lo antes posible. Cierra el turno de intervenciones el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes. Thank you very much indeed, dear Martin, dear Rafael. We will work together to make it possible, this great, fantastic project, and you can count on me and my government. Vamos a trabajar en los próximos meses para cumplir los compromisos que hemos adquirido con estos importantes empresarios que vienen a invertir su capital y sus recursos en proyectos de vida y de familia para extremeños y extremeñas, que al final es en lo que se resume todo esto. Vamos a trabajar todo lo que esté en nuestras manos para cumplir los compromisos que he contraído con ellos, de tal suerte que tan pronto como mañana den el ok a los terrenos de los que se están hablando, nos pongamos a funcionar, y por mi parte me comprometo a que antes de que acabe este año los trámites burocráticos están resueltos, que para eso hemos cambiado las leyes que lo hagan posible. Y sobre esto, sobre lo que me gustaría hacer la reflexión. ¿Por qué Extremadura? ¿Por qué Diamond y por qué Powin piensan en Extremadura a la hora de desarrollar un proyecto de estas características? Porque somos el mejor lugar del mundo para poderlo hacer. Porque tenemos tierra, porque tenemos sol, porque tenemos agua, porque tenemos estabilidad política, porque tenemos seguridad jurídica, porque tenemos seguridad ciudadana, porque tenemos gente para poder trabajar. Y, en segundo lugar, porque estamos a la vanguardia de las leyes en nuestro país en materia de medio ambiente, de urbanismo y de simplificación administrativa. Lo de hoy no es más que la consecuencia de un trabajo previo en los últimos años que nos permite situarnos hoy día
a la vanguardia a la hora de ofrecer posibilidades de negocio a las empresas, como en este caso hemos hecho a lo largo de los largos meses de invierno, de este invierno del COVID-19, con muchas reuniones con ellos que quiero agradecer vivamente, que hoy consoliden y cristalicen en un proyecto de estas características. Lo vengo diciendo, en el mundo están pasando muchas cosas. En el mundo están pasando muchas cosas. En el mundo se están repartiendo de nuevo las cartas y a Extremadura le tocan cartas muchas mejores que las que nos tocaron hace 50 años. De nosotros depende, de la capacidad que tengamos de entenderlo, de asumirlo y de trabajar para hacerlo posible. Vienen opciones de la economía del futuro, vienen muchísimas opciones en el ámbito de la nueva economía, de la nueva globalización, donde la relocalización de la cadena de valor ha sido puesta en cuestión. Y como muy bien decía el secretario general del Ministerio de Industria, al que yo le quiero agradecer, y lo digo bien alto y bien claro, todo lo que está haciendo por esta tierra, para que todos estos proyectos puedan estar saliendo hacia adelante, de pronto la historia nos sitúa ante un escenario que no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 50 años. Hace 50 años alguien decidió construir la industria española en el norte con la mano de obra del sur. Y ahora la democracia está decidiendo construir el futuro en función de las capacidades, del talento y de las posibilidades que cada uno tiene. Y ya digo que tenemos, creo, delante de nosotros un campo lleno de oportunidades que no es que no podamos desaprovechar, es que no vamos a desaprovechar bajo ningún concepto. Seguiremos trabajando con la misma intención y esfuerzo que hasta ahora para cumplir los compromisos que he adquirido con esta empresa, como los compromisos que hemos adquirido con todas las empresas, de ser el lugar del mundo donde más fácil es montar una empresa. Si nosotros somos capaces de hacer eso, gran parte de los problemas históricos de esta tierra se verán resueltos y se verán satisfechos en el futuro. Thank you very much, Martin. Muchas gracias, querido Rafael. Pasamos a continuación al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Simplemente una aclaración, lo ha dicho, pero no me he quedado con la cifra. No sé si puede repetirnos cuál es la inversión del proyecto y si puede concretar un poco más. Ha dicho que se instalará en Trujillo. No sé si hay alguna zona concreta que se pueda ubicar más a la población. Muchas gracias. La inversión completa son en torno de los 800 millones de euros. Y en Trujillo hay un polígono que claramente es la primera opción, pero estamos todavía analizando todas las alternativas y seguro que la ubicación que elijamos sea válida porque tenemos que poner la planta solar y tenemos que poner la fábrica. O sea, todavía no está definido, pero el polígono claramente tiene mucho sentido. No digo bien. Sí, disculpe. Se ha referido también a que la fábrica aquí en Extremadura se centraría más en la creación de semigeneradores. No, la fábrica lo que haría es la producción de diamantes. Se traen la fábrica la componen muchos reactores de plasma y en esos reactores de plasma se crean diamantes con un proceso que lo que usa es electricidad, agua y oxígeno. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, bueno, yo quería saber, ha dicho la creación de empleo, pero no le he entendido, y también un poco que cuente el presidente cómo surgió este proyecto y cómo desemboca al final en Trujillo y no otro emplazamiento. La creación de empleo en torno a 300 empleos directos y el resto indirectos que siempre son más que los propios directos, ¿no? Pues surge como todo lo demás que está surgiendo, porque hay unos empresarios que tienen un proyecto que quieren desarrollar en Europa y miran dónde es posible realizarlo. Y como este es un proyecto que no se puede entender si no se entiende la reflexión que ha hecho el señor Benjumea, no se puede entender este proyecto. Este proyecto viene, entre otras razones, por los costes energéticos. Van buscando dónde esa producción energética
sea lo más factible posible y lo más intensa posible, al menor coste posible. Y a partir de ahí teníamos relación con la empresa como consecuencia de proyectos anteriores. Fue quien nos presentó a nuestro amigo Martín y a partir de ahí empezamos a tener reuniones con ellos por videoconferencia. Nos trasladaron sus deseos, nosotros les trasladamos nuestras posibilidades y nuestras capacidades y por eso le quería agradecer la confianza que ha tenido siempre en nosotros desde el minuto uno, ¿no? Y el hecho de que nos hayan buscado, una vez que hablan con nosotros, otras alternativas, porque nadie le va a ofrecer lo que nosotros ofrecemos aquí. Hoy día no hay ningún lugar en el mundo capaz de ofrecer en países democráticos las garantías que nosotros ofrecemos aquí para cualquier empresa. Y eso, que lo he dicho tantas veces y que no siempre se me ha creído, empieza a entenderse que es así. Y cuando adquiero el compromiso de que tan pronto como se definan las variables necesarias, nosotros vamos a estar en disposición de 6 meses después tener los papeles arreglados, es porque esto es así. Y este es un elemento diferencial para las empresas en estos momentos. Las empresas no vienen buscando solamente qué tipos de ayuda van a tener, cada vez más vienen buscando otros intangibles, que evidentemente uno de ellos tiene que ser la formación para el empleo. Por eso en los próximos meses y en los próximos años vamos a dedicar mucho presupuesto para formar a los extremeños y extremeñas en estos nuevos empleos, que van a ser empleos de calidad y, lo más importante de todo, que le va a permitir desarrollar proyectos de vida, proyectos de familia y proyectos de felicidad a toda una generación de extremeños que en estos momentos ven o han visto nubladas sus vidas como consecuencia de la crisis económica del 2008 y de la crisis del COVID-19 del año 20 y 21, ¿no? Por primera vez en la historia, querido Juan, tenemos ante nosotros la oportunidad de que Extremadura, a no muy largo plazo, dependa de sí misma. Por primera vez en la historia, en la que hemos conocido. De que Extremadura sea autosuficiente por sí misma. Para eso hay que generar mucha riqueza, mucho empleo, que las empresas ganen dinero, que les vaya bien y con ese dinero que las empresas ganan y con los impuestos que pagan, tener buenos hospitales, buenos centros educativos, buenos espacios para innovación, espacios donde atender a nuestros padres y donde atender a nuestros hijos. Esto es así de sencillo. Luego, no hay nada tan importante en estos momentos para nosotros como atraer inversión, capital a nuestra tierra, para generar nuevos proyectos y nuevas inversiones. Sí, hola, buenas tardes. Quería saber si a día de hoy está ya cerrada la financiación y si sería enteramente por parte de la empresa, si se puede acoger a los fondos europeos. No sé, quería saber el tema de la financiación, cómo está. Y insisto otra vez como los compañeros, la financiación, creo que se ha hablado de euros y de dólares. Son 800, pero si me lo pueden certificar, por favor. Perdón, me equivoco. Son 800 millones de dólares. A veces ya confundo 800 millones de dólares. Perdonad, os he liado. Este proyecto va a tener una combinación de fondos propios de las empresas que participamos, de subvenciones, que la idea del convenio de hoy es trabajar con la Junta de Extremadura y con el Ministerio de Industria en tener acceso al paquete de subvenciones y a préstamos públicos que también estamos analizando para poder financiar el 100% del proyecto. Por lo tanto, será una combinación de los 3 elementos, de deuda, capital y una parte de subvenciones. Y es importante que tengamos los 3 elementos para que el proyecto salga adelante, ¿no? No sé si el compañero de Canal Extremadura Radio, que está conectado de manera virtual, tiene alguna pregunta. Con independencia del tema, era para el presidente, por conocer un poco la situación de Salvaleón, si nos pudiera decir el Consejo de Gobierno extraordinario que ha habido esta mañana y un poco la decisión del cierre de la localidad. Gracias. Sí, se ha detectado a lo largo del día de ayer, y los resultados que hoy serán conocidos lo pondrán de manifiesto, que ha habido un brote que ha producido transmisión comunitaria
y por las cifras que presenta de incidencia acumulada, pues hemos tomado la decisión de perimetrar la localidad. Y es lo que haremos a partir de ahora en aquellos casos. Es verdad que el mayor número de casos de un día respecto de otro no produce ni provoca hospitalizaciones ni incremento significativo de camas de UCI, pero también es verdad que hasta que tengamos vacunada a toda la población tenemos que seguir teniendo cuidado, porque hay que seguir pensando en que cuanto menos número de contagios haya, mejor, y cuanto más baja sea la incidencia acumulada, también. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias. Sí, han presentado una solicitud de ampliación de plazo y se le ha concedido por el periodo de 3 meses. Muchas gracias a todos por sus intervenciones.